Ahí está. Saludamos. Hola hermanos, Dios les bendiga. Hola, Vamos a dar hermano. inicio. Dios bendiga. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, hermanos. El Señor les bendiga. A hermana Livni, nos haces el favor de orar, dado que has estado ahí activa, hermana. Amén, hermano Tato. Oramos. Amén. Solo traigo mi velo. Permítame un segundito. Hermana Livni. Vamos, hay otros dos hermanos en lo que regresa hermana Livni, les estamos dando ingreso ahorita. Hermana Alvita y hermana Flor están entrando. Hola, bienvenidas. ¿Ya estoy ahí? Ya está por aquí hermana Pastora, ya la escuchamos. Ah, vaya, gracias. Oramos, hermanos. Amén, hermana. Bendito Amén. Padre, nos acercamos esta tarde a tu presencia, Señor, sabiendo que de ti obtenemos oportuno socorro, Padre. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar informados. Gracias, Señor, porque tú has abierto puertas para nosotros, bendito Padre. Te suplicamos, Señor, que tú nos escuches esta tarde, que tú nos guíes esta tarde, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, Padre bendito, que tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para la información que vamos a recibir, Señor. Permítenos, Padre, ser obedientes a ti. Permítenos, Amén. Señor, que podamos caminar en la senda que tú has preparado para nosotros. Te suplicamos que tú guíes esta reunión, Señor, que tú guíes, hermano Tato, Padre bendito, que seamos nosotros vasos útiles, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, hermana Livni. Muy bien, hermanos, entonces iniciemos. Hoy estamos con el tema regresando a casa, ¿sí? Regresando a casa porque el templo, la iglesia de la iglesia de Cristo Monte Jericín es una casa, amén. Es la casa en la cual nos hemos nutrido todos estos años y es la casa que siempre nos espera ahí con las puertas abiertas cada vez que nosotros llegamos. Entonces, regresando a casa es lo primero que Dios me puso a mí en el corazón cuando empezamos a ver todos estos temas, ¿verdad? Como para entender que es nuestra casa, que ahí es a donde vamos a ir. Y por lo tanto, si es nuestra casa, como hablábamos en las sesiones anteriores, la idea es que nos sintamos totalmente seguros en casa. Más que el que guarda nuestra casa no es cualquiera, ¿verdad, hermanos? Porque nuestra casa es guardada por Yahweh de los ejércitos, ¿verdad? Si no, en vano guardaríamos, pero Él es el que nos guarda, amén. Así que, hermanos, vamos a ver entonces ahora qué vamos a hacer para regresar a casa. Esta es una charla también un poco más concreta, ¿verdad? Para iniciar, leamos el Salmo 133:1. Dice, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Amén. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hacíamos presencialmente en el templo y lo que queremos hacer y seguir haciendo. Amén. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a prepararnos entonces para ese momento que podamos habitar juntos en el templo, en armonía, recibir palabra directamente ahí, presencialmente. No es que esté malo recibirlo de forma virtual, porque Dios es soberano, es todopoderoso, es omnipresente, omnisciente. Entonces, Él usa cualquier medio para llegar a nosotros. Amén. Pero la presencia de Dios, si ustedes recuerdan, estaba el tabernáculo físico y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo físico. Y si nos trasladamos a nuestro templo, pues es figura del tabernáculo y ahí también se manifiesta, así como se manifestaba aquella nube, aquella columna de fuego. En el templo nosotros podemos recibir la presencia de Dios, digamos, de forma palpable. Así que vamos a regresar a casa, hermanos. Otra que encontraba yo por ahí, hermanos, y me gustó porque venimos hablando un poquito en esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan que leíamos allá donde decía que Dios nos daba la sabiduría, ¿verdad? Y de su boca venía la inteligencia.
Entonces miren esta versión que me encontré de Proverbios 8, 33, 34. Al principio lo sentí así como un poquito golpeado y tosco la traducción, pero me parece que se apega mucho a lo que estamos viviendo. Y dice Proverbios 8, 33, 34. Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Y de nos dice, piensa con la cabeza. Pero no en forma de insulto, ¿verdad, hermanos? Sino en forma de que utilicemos nuestra inteligencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Vivir en tiempos de pandemia, hermanos, y no contagiarnos, lo que requiere es ser inteligentes, ¿sí? Ser inteligentes. Tebuná, ¿verdad? Prudentes, ser prudentes, hacer tebuná, ser prudentes, ser inteligentes. Por eso me gustó, porque dice, piensa con la cabeza. Y de ahí mire lo que dice, si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Lo que me gustó de esta versión es que dice, vienes a mi casa. Nos hace una invitación, nos hace un llamado. Entonces, es lo que vamos a llegar a hacer, ¿verdad, hermanos? Vamos a llegar a la casa a escuchar enseñanzas y Dios nos va a bendecir también y nos va a bendecir grandemente. Y hablábamos que la cosa ahora es distinta, ¿verdad? Vamos a regresar a una iglesia y un templo totalmente renovado, ¿verdad? Porque va a haber ese anhelo, esa felicidad de regresar a casa, hermanos. ¿Cuántos? A ver, ayuda. Voy a poner un ratito las cámaras para verlos por aquí. Ayuda. ¿Quién ha estado fuera de casa, de su casa, de habitación, más de 15 días fuera? Por algún viaje de trabajo o alguna situación de trabajo. A ver. Amén. Un año entero. Hermano David. Ok. Perfecta tu experiencia. Contanos, hermano, ¿cómo sentiste el día que regresaste a tu casa después de ese año que estuviste en los Estados Unidos? El día que regresé. Cuando regresabas ya a quedarte. Pues emocionante porque ya uno se siente, o sea, solo venir en el avión y ver Guatemala, uno ya suspira, ya se siente uno en casa, aunque no esté ya uno con la familia. Desde el momento que uno ve que ya está llegando a Guatemala, se siente tranquilidad, reposo. Sí, ¿verdad? A ver, ¿quién más? ¿Quién más tuvo una experiencia Hermano similar? Tato, A ver, hermano Romeo. el regreso de un viaje es lo mejor. Sí, ¿verdad, hermano? Sí, nosotros cuando hemos salido de viaje con mi esposa, ya pasó una semana, empieza la desesperación de regresar a casa, ¿verdad? Es aquello de que estar fuera de nuestro país, ya, por lo menos a nosotros nos pasa, ¿verdad, hermanos? Los viajes muy largos no nos funcionan porque después de 7 días ya queremos regresar a casa. Hermana Ana tenía la mano levantada. Sí, es que hay algo que nosotros hemos sentido, que cuando regresamos nosotros decimos qué bendición todo lo que Dios nos ha dado. Aquello está bonito, está emocionante, pero apreciamos lo que tenemos Así es. cuando regresamos. Así es. Pues imagínense ahora ese momento. ¿Sí, hermana Lindy? Sí, hermano, es, como dice hermana Ani, ¿verdad? Es tan hermoso conocer otros lugares y visitarlos, pero aunque mi cama sea viejita, extraño mi cama, amo mi cama, ¿verdad? Y uno tiene en su casa hasta una taza favorita, un plato favorito, o sea, es increíble. Así Y es. cuando uno llega es una sensación, hermano, de tranquilidad y de paz, aunque sea bonito, aunque lo disfrutemos, ¿verdad? Añoramos nuestro lugar, nuestro espacio, que con nuestro aroma, con nuestras cosas a veces insignificantes para otros, pero muy valiosas para nosotros, ¿verdad? Amén. Así es, hermanos. Pues yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Con un par de días fuera sin ver a la familia y regresar. A mí me pasa, hermanos, hago un turno a la semana en la planta y solo con ese día, el otro día cuando regreso, ya siento aquel anhelo de llegar a la casa rápido, ¿verdad? Porque pasé una noche fuera. Pues así va a ser. Imagínense, ahorita ya vamos para el año de estar en esta situación en Guatemala. Imagínense ese momento cuando logremos regresar a casa, ¿verdad? Esa misma emoción, ese sentimiento, ese anhelo es el que vamos a tener. Hermano David, ¿cómo vamos de tiempo? Fíjate, hermano, que no me aparece el tiempo aquí a mí.
Ah, va. Pero de grabación no te aparece. ¿Cuánto No, vamos? no me aparece. Entonces, hermanos, ahora, si vamos a regresar a casa, lo vamos a hacer de forma ordenada. Recuerden, hermanos, que en toda la historia de la Biblia, y me voy a ir al Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, ¿verdad? Cada acontecimiento al que se iba a enfrentar el pueblo de Israel recibía instrucciones específicas de Dios de qué hacer. Amén. Por ejemplo, Noé recibió instrucciones específicas de qué hacer, ¿verdad? Él debía fabricar el arca, pero recibió hasta las medidas del arca. Amén. Cuando, por ejemplo, cuando Josué iba a conquistar Jericó, recibió instrucciones específicas de cómo lo debía de hacer, ¿verdad? El traslado del arca, ¿se recuerda cuando David manda a traer el arca? Tenía instrucciones específicas y la primera vez no la siguieron tal como era. ¿Y qué pasó? Ya lo sabemos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Moisés recibió instrucciones específicas, ¿verdad? De cómo liberar al pueblo, de cómo hacer el tabernáculo, etcétera, etcétera. Y hay un montón de situaciones en la Biblia donde el pueblo recibe esas instrucciones específicas de qué era lo que iban a hacer. Y también nos narra la Biblia perfectamente qué le pasaba al pueblo cuando no cumplía las instrucciones, ¿verdad? Cuando se desviaba de lo que el Señor había dicho, ¿verdad? Acarreaba maldición para ellos porque siempre terminaban mal, ¿verdad? Entonces nosotros ahora vamos a tener instrucciones específicas de cómo regresar a nuestra casa. Amén. Entonces, vamos a ver. Ahorita vamos a ver un procedimiento general, ¿verdad? Antes de lo específico, que no va a ser hoy, por cierto, ¿verdad? Pero vamos a ver el procedimiento general. Básico, muy rápido, y van a ver ustedes que no es nada difícil, ¿verdad? Entonces, veamos. Dice, la celebración de los cultos presenciales se realizará de acuerdo a las disposiciones presidenciales, ¿ya? No podemos reunirnos, hermano, yéndonos en contra de la ley o de las disposiciones que el presidente tome en base a la pandemia y en base a cómo esté la cosa. No lo podemos hacer. Tenemos que ser obedientes y acatar también la ley de nuestro país. Por ahora, las disposiciones presidenciales se han centrado en el tablero de alertas, en el semáforo COVID. ¿Cuántos conocen el semáforo COVID, hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Lo han visto? Ujú. Va. Pues entonces, los servicios presenciales van a poderse realizar solo cuando en el municipio de Chimaltenango, porque la iglesia está dentro del municipio de Chimaltenango, en el departamento de Chimaltenango, se encuentre en alerta naranja, amarilla o verde. Para ello, hermanos, voy a hacer algo. Voy ahora a moverme un poquito aquí en mi computadora y nos vamos a ir a... déjeme ver dónde estoy. Déjeme ver, ya me perdí por aquí. Acá está. Vaya, vamos a ver. A ver. Uy, ¿dónde está esta cosa? Acá está. Share. Listo. Ven ustedes ya mi pantalla y pueden ver ahí, hermanos, que Bien, aquí está. estoy conectado al nivel de alerta por región, a la página oficial del gobierno, en A ver, donde, te voy a poner ahí porque. estamos viendo cómo está el país. La última actualización que tiene es del 10 de enero del 2021. Solo me confirman si lo están viendo, hermanos, si no, no me funciona la plática.
Amén, Sí. amén. Mi hermano, Amén. ¿qué estás haciendo? Sí, hermano, estamos bien. Entonces, vamos a darle a Chimaltenango. Si ustedes ven, Chimaltenango tiene 7 municipios en rojo, 7 en naranja y 2 en alerta amarilla, ¿verdad? El municipio de Chimaltenango está en rojo, ¿verdad? Eso quiere decir que si hoy quisiéramos reunirnos, según las recomendaciones presidenciales de acuerdo a la alerta, no podríamos hacerlo. ¿Amén? Amén. 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 Vaya. Entonces, Ah, otra cosa importante es entender cómo funciona el semáforo para las iglesias. Y para eso quiero mostrarles ahora lo siguiente. Aquí tengo el documento. Estos documentos se los voy a mandar al chat de la iglesia también para que estén ahí presentes cuando lo quieran buscar. Pero miren, ¿qué aplica para iglesias y templos? Dice, y concentraciones religiosas. No nos vamos a centrar en las concentraciones religiosas porque no, ahorita lo importante es regresar a nuestros servicios, ¿verdad? Si ustedes ven en alerta roja, dice que solo se permiten servicios religiosos como bautizos, matrimonios, se limitan 10 personas y con una duración de 30 minutos, ¿verdad? Aquí no podríamos tener un culto presencial como estamos habituados, ¿verdad? De hecho, como estamos habituados va a ser difícil llegar a ese momento, pero en el momento que el municipio de Chimaltenango esté en alerta naranja, pero se permiten servicios religiosos con un aforo que permite 4 metros cuadrados por persona y las siguientes medidas. Duración de 30 minutos y 1 hora entre servicios, puertas y ventanas abiertas, servicios especiales para personas de alto riesgo o mayores de 60 años. Y alerta amarilla y alerta verde, ¿verdad? No vamos a centrarnos tanto en el detalle para no perder tiempo de la sesión, pero ustedes ven que las recomendaciones son bastante claras, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos nosotros como congregación que cumplir y vamos a estar atentos al momento en que haya una alerta naranja y podamos congregarnos. Amén. Entonces, luego dicen, como les decía, solo se van a poder realizar en alerta naranja, amarilla o verde. Después será obligatorio el cumplimiento de las medidas de higiene establecidas para ingresar al templo. Son las que vimos el día de ayer. ¿Se recuerda? Ya David me confirmó que también el video está en Facebook y en YouTube. Ya se puede ver el de ayer para los que no tuvieron la oportunidad de verlo. También será obligatorio cumplir los protocolos y procedimientos específicos dentro del manual de regreso a casa que estaremos recibiendo, ¿verdad? Yo estoy haciendo un manual. Ese manual se los voy a mandar solo en electrónico, no impreso, ¿verdad? Les vamos a mandar en el chat y ahí ustedes lo van a poder ver y lo van a poder guardar en sus teléfonos, sus computadoras, donde ustedes quieran, y le van a dar una leidita. No es nada complejo, pero ahí nos va a decir realmente específicamente qué cosas debemos de hacer. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo síntomas? Ya lo hablamos en las sesiones anteriores, pero si yo tengo síntomas, voy a tener que llamar a una autoridad de la iglesia e informar que tengo síntomas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces vamos a considerar entonces lo que nos está diciendo y que esa persona no va a llegar al culto presencial. Amén. Y también por ahí vamos a tener otras cosas, por ejemplo, ¿qué hago si fui al culto y me enteré que estuve días atrás con una persona que estuvo con COVID? Ese tipo de cosas van a estar en ese manual y en ese procedimiento. Yo se los voy a estar mandando a más tardar la próxima semana, ¿verdad? Dentro de casa, hermanos, y en base a lo que estuvimos investigando y los aforos que nos piden el tablero, cuando nosotros estemos en alerta naranja es cuando más restricción vamos a tener. Y en ese momento, ¿verdad? La iglesia, cuando hagamos un servicio presencial, vamos a tener 8 lugares específicos para 8 familias distanciadas correctamente, ¿verdad? Vamos a estar 8 núcleos familiares
Adicionales, vamos a estar los servidores y el pastor o los ancianos que llegan a la congregación, ¿verdad? Según el aforo, nosotros podríamos tener un poquito más de personas, pero vamos a restringirnos y vamos a dejarlo así. 8 espacios para 8 familias, hermanos. Y en base a eso, vamos a tener también 6 lugares por familia, ¿verdad? Así que en base a eso nos vamos a ir rigiendo. Los turnos también vamos a informarles más adelante quién va a ser el encargado de eso, ¿verdad? Hay algunos voluntarios por ahí que ya hemos visto. Y vamos a darles también ese procedimiento específico de cómo se van a dar los turnos, cuántos servicios vamos a hacer los días domingo o si vamos a hacer entre semana. Todo eso lo vamos a ir aterrizando y va a ir en el manual, ¿ok? Por eso hoy es más rápido. Adicional a este procedimiento general, si ustedes ven, es fácil de que nos lo recordemos, ¿verdad? Pero adicional a esto, quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que veíamos ayer y cuáles son esas medidas obligatorias, ¿verdad? Las medidas de higiene, estas, recuérdense, las hemos adoptado a nuestra congregación y van a ser de carácter obligatorio. Y estas son medidas preventivas, ¿sí? El cuidado siempre debemos de tenerlo, hermanos. Cualquier medida es una medida únicamente de prevención. No hay una medida que elimine el riesgo al 100%. Pero cuando las combinamos y las vamos poniendo, cada vez tenemos más barreras y el riesgo es menor, hasta una probabilidad de contagio muy baja, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas medidas? Recuerden, el uso de la mascarilla de forma correcta, ¿sí? Y una mascarilla adecuada. El lavado de manos, también ya vimos por ahí, las recomendaciones busquen. Hay un montón de videitos de cómo lavarse correctamente las manos, el tiempo que tenemos que hacer. El uso de alcohol en gel va a ser obligatorio. Las familias lleven su alcohol en gel para estarse sanitizando constantemente, aparte del que nos van a dar en nuestras manos al ingreso a la iglesia. El distanciamiento físico es importante, ¿verdad? Eso lo vamos a tener bien señalizado, digamos, o va a ser fácil de entenderlo porque vamos a tener 8 espacios para las 8 familias que van a llegar y los espacios de los ancianos y los servidores que estén ahí. La toma de temperatura, eso también va a ser obligatorio y recuérdense, esta es una de las medidas que solo nos va a decir si alguna persona tiene un posible COVID. Nada más, posible, porque la temperatura es solo uno de los síntomas y temperatura podemos tener por muchas cosas, ¿verdad? Y va a haber una estación de desinfección, lo que hablábamos del pediluvio, el amonio cuaternario que estamos utilizando, el alcohol en gel, etcétera, 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 ¿verdad? En el manual, hermanos, también vamos a tener instrucciones un poco más específicas de cómo usar el baño, de cómo, de si hay o no alimentos dentro de la iglesia y cómo se va a hacer, etcétera, etcétera. Eso por eso no es tan rápido hacerlo, pero lo estamos construyendo y en el momento en que ya esté validado por el pastor y los ancianos, pues entonces lo estaremos ya enviando para toda la congregación. Entonces recuérdense, hay un procedimiento general, vamos a recibir un manual, 8 familias en la iglesia, totalmente distanciadas en núcleos familiares no mayores de 6 personas, ¿verdad? Y estas medidas que son obligatorias, hermanos. Y por último, antes de pasar a algunas preguntas, yo lo que les quería dejar era esto. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servimos. Amén. Todo esto lo estamos haciendo porque servimos a Cristo. Todo esto lo estamos haciendo para Él. ¿verdad? Amén. Porque queremos congregarnos para Él. Amén. Tenemos 10 minutos, hermanos, antes de que se nos corte la transmisión. Entonces, en esos 10 minutos, les doy el tiempo para ver si tienen algún comentario adicional, hermano pastor, ancianos, o alguna pregunta por ahí. Hermano Tato, cuando hablas de familias, hay Hermana. por ejemplo, esta hermana Rosita, esta hermana Rina, las van a acomodar
para que conformen una familia en un lugar, ¿verdad? No, hermana, vamos a ver. Las personas que llegan solas a la Ajá. iglesia, les vamos a asignar un lugar específico, ¿sí? Ah, ¿Por qué? Porque digamos que no son núcleos familiares, aunque llegan solas, conviven con un núcleo familiar. sí, No sí, sí. podemos tener esa probabilidad de contagio cruzado entre familias, ¿sí? Ya. Entonces, en ese caso, sí vamos a asignar lugares específicos individuales distanciados, ¿sí? Ujú. Porque hermana Rosita representa un núcleo familiar, aunque no esté todo, ¿verdad? Eventualmente va a llegar con sus nietos, como hacía en la congregación, pero es un núcleo, entonces va a estar aparte. Lo que pasa es que ya la cantidad de personas se va ampliando, entonces podemos considerar a esas personas que llegan solas, ¿verdad? Y vamos a asignarles un lugar específico, ¿verdad? Aparte de las 8 familias o 7 familias y lugares específicos para cada uno de ellos. Yo creo que la asignación de los puestos y la cantidad de esto lo vamos a ir haciendo conforme veamos los turnos y los vayamos asignando, ¿verdad? Las personas que van teniendo turno ya sabemos cuántas son. Es muy probable que hayan más núcleos familiares representados, pues, porque no van a llegar en familia, sino van a llegar como personas individuales. ¿Me oís, Tato? Sí, hermano Julio, adelante, hermano pastor. Tato, eso lo vamos a arreglar de la siguiente manera, pienso yo. Todas las personas que vayan a asistir y a participar de los cultos van a estar reportándose a un lugar que vamos a especificar, ya sea que van en familias, cuántos son, y si van individualmente. Para mantener los núcleos y el conocimiento de los que llegan individuales y de los que llegan por familia, ¿verdad? Esto tenemos que poner un centro donde se reporte, por ejemplo, quién va a llegar el domingo, a qué hora va a llegar, cuántos van a llegar, si va solo, si va acompañado, pero solo los núcleos familiares pueden llegar acompañados. Así es. Amén. Amén, hermano. Sí, yo creo que va a ser, por eso les digo, va a haber una persona encargada de hacer esa distribución, ¿verdad? Y esa persona va a asignar los lugares. Sí, hermana Livni. Hermano Tato, yo tengo también, no sé, una observación o opinando, ¿verdad? Que si solo se va a tomar en cuenta el semáforo de Chimaltenango o realmente los hermanos que vivan fuera de Chimaltenango también tienen que tomar en cuenta su semáforo del lugar en el que viven. Porque, por ejemplo, mi hermana, ¿verdad? Si San Lucas está en rojo, Zacatepeques está en rojo, ella podría asistir porque Chimaltenango está en verde, por ejemplo. Sí, hermana. Lo que pasa es que esto lo que rige son las reuniones en el lugar, ¿verdad? O sea, no importa si yo vivo en Tecpan y está en rojo, no importa si yo vivo en San Martín y está en rojo, no importa eso. Una No observación. importa, hermana. Solo Sí, hermano. una observación. Si vive en un lugar que está en rojo, pero está asintomático, o sea, no presenta síntomas, está en verde, aunque esté viviendo en rojo. Ok. Gracias, hermano pastor. Sí, lo que pasa es que las alertas son, por ejemplo, se hace una... Regionales. Ajá, son regionales y se habla geográficamente hablando, ¿verdad? Por eso vemos el mapa. Entonces, ahí no se pueden realizar estas actividades, ¿verdad? Pero muy buena la observación de hermana Livni, Así muy es, buena la observación. muy buena. Entonces, sí pueden asistir, hermano, ¿verdad? Por eso todos tenemos que estar conscientes, y eso va a estar dentro del manual, de nuestro estado de salud para poder asistir a la iglesia, ¿sí? Recuérdense, tenemos que ser prudentes e inteligentes. Amén. Tal vez vamos a hacer algo. Sí, hermano. Digamos, actualmente mucha sintomatología se está circunscribiendo nada más a dolor de cuerpo. Dolor de cuerpo, dolor articular, dolor de hombros, dolor de piernas y un poco de decaimiento. Ya no está como inicialmente estábamos acostumbrados. Siempre hay sintomatología, dolor de garganta, tos y fiebre, pero ahora ya solo con dolor de cuerpo, dolores articulares y dolor de cuello, de hombros, ya se hace sospechoso de estar portando COVID. Solo que los síntomas son menos manifiestos que en un cuadro típico. Sí, hermano.
O sea, si alguien tiene dolor de cuerpo, tiene que entender que tiene que esperar unos 2, 3 días para ver cómo evoluciona, ¿verdad? ¿Ok? Ujú. Así es. Digo esto por la gente que va a llegar, ¿verdad? Amén. Yo creo, hermano pastor, con esto que usted está diciendo, que una de las charlas que deberíamos de tener en este tiempo de preparación para regresar a casa, debería venir de una entidad médica que pudiera decirnos, podría ser definitivamente usted, que nos explicara un poquito ya desde el punto de vista médico todo este tipo de cosas, ¿verdad? Lo hemos Detalle. escuchado, lo hemos oído, pero como estamos en entrenamiento, estamos en capacitación, creo que vale la pena tomar también una media hora de un día de estos y hablar del COVID desde el punto de vista médico, sintomatología, etcétera, etcétera. Creo que eso va a ser muy, muy edificante para el grupo. Muy bien, lo vamos a hacer entonces la semana entrante. Amén, hermano. Tenemos El día lunes o el día martes. Ok, hermano pastor, vamos a estar atentos ahí. Tenemos 3 minutos más, hermanos. A ver, ¿algún comentario? Tengo una adicional? preguntita. Sí, Diego, ¿La dime. cantidad de personas incluye a los servidores o es independiente? Porque como ellos van a estar prácticamente no con el grupo. Si el servidor llega con familia, tenemos que considerarlo, ¿verdad, Diego? Y vamos a ver ahí pero la distribución, no se preocupen ustedes tanto de la distribución, ¿sí? Porque vamos a ir dando turnos con un número. Lo único que les vamos a pedir es que si, por ejemplo, Diego tiene el número 30 ese día, de una serie de números que dimos, él nos va a decir, yo tengo el 30, ¿cuándo me toca llegar? Yo voy a llegar con tantas personas o voy a llegar solo. Es lo único que necesitamos saber porque la persona que va a estar asignando la distribución en la iglesia necesita esa información y así es como vamos a irlo haciendo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que necesitamos es que tanto los servidores como las familias que van a ir llegando nos detallen si van acompañados, de quiénes van acompañados y cuántas personas. Amén. Porque la distribución la vamos a tener que ir haciendo de acuerdo a conforme se vayan formando los grupos. Amén. Te entendemos. Muy bien, hermanos. Recuérdense que esta es otra de muchas charlas que vamos a tener previo al regreso a casa, ¿verdad? Yo creo que estas 3 fueron las básicas, la del por qué lo estábamos haciendo que tuvimos de primero, la de ayer que la hicimos nada más para explicar bien por qué usamos mascarilla, por qué nos echamos gel, por qué el jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Y la de hoy, donde ya empezamos a hablar un poquito cómo se va a manejar la llegada a nuestro templo, ¿verdad? Tenemos un minuto, así que hermanos, permítame el privilegio de orar para que podamos ya cerrar la reunión y esperamos las siguientes, ¿verdad? El domingo, imagino, hermano pastor, que habrá un servicio normal, ¿verdad? Normal, sí. Y ya les informaremos cómo vamos a estar la otra semana. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Gracias, Señor, amén. gracias. te damos, Señor, porque nos has permitido, Señor, en estos días poder instruirnos, En el poder nombre de Jesús. entender ciertas cosas, Señor. Queremos atender la instrucción Amén. con diligencia, Señor, porque nos queremos reunir, queremos estar en armonía. Eso es agradable. Es como el óleo que desciende, Señor, en el sacerdote. Sí, Señor. Así que en el nombre de Cristo Jesús, todo lo Amén. hacemos por ti. Amén. Cubrimos Amén. con sangre y declaramos bendiciones abundantes sobre cada uno de los hermanos de la iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. 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 Y amén.